Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy vamos a empezar una nueva carta, un nuevo libro, que es el primer tratado, la primera epístola a Timoteo. Timoteo era una persona que era joven y empezaba un ministerio en la ciudad de Éfeso. Entonces el apóstol Pablo con esta carta trata de ayudarle a que se asegure de enseñar la sana doctrina. La sana doctrina es básicamente que Cristo murió por nosotros en la cruz y que no hay salvación sino a través de Jesucristo. Hay muchas falsedades y falsos evangelios que se enseñaban en esa época, que igual que hoy también vivimos desafortunadamente mucho engaño por parte de Satanás para que la gente no conozca verdaderamente que nosotros somos salvos por Jesucristo y que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. También dice que este libro se escribió más o menos entre el año 64 y 65, cuando el apóstol Pablo posiblemente estaba en Macedonia. Así que vamos a leer, vamos a orar en esta mañana y vamos a entregarle el estudio de esta palabra al Señor para que el Señor nos hable hoy en día también a nosotros. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, en este nuevo día, Señor, de poder leer esta nueva carta, Señor. Queremos aprender, queremos que tu Espíritu Santo nos hables a todos a través de lo que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, a Timoteo. Así que quedamos en tus manos, Señor, y queremos aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludos de Pablo. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Advertencia contra las falsas enseñanzas. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y a los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier cosa que contradiga la sana enseñanza que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Gratitud de Pablo por la misericordia de Dios. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús.
La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aun con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. La responsabilidad de Timoteo. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayude a pelear bien las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Bueno, con esto concluye el primer capítulo de la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y en su saludo, mire cómo lo llama. Dice: le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. El aprecio que tenía el apóstol Pablo hacia Timoteo era un aprecio muy grande, un aprecio como de un padre hacia un hijo. Y lo que hace es advertirle, como lo hablamos en la introducción, acerca de las falsas enseñanzas. Dice, le ruega que haga esto en la iglesia, que frene a las personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Mire que hay muchas mentiras que se vivieron en esa época y que hoy en día se han arraigado, y que esas mentiras se han convertido incluso en verdades. Hoy hay situaciones y hay muchas cosas en este mundo que se viven como si fuesen verdades y son mentiras. Hay cosas que ya el pecado fue metiéndose poco a poco, incluso dentro de la iglesia, y ya es muy común ver a un cristiano común y corriente de pronto divorciarse, de pronto tener malos tratos con su familia, con su esposa, de pronto ser una persona que toma licor, se emborracha, mejor dicho, con muchas cosas que anteriormente un cristiano se caracterizaba por buscar la santidad y por ser una persona íntegra y honesta. Pero se ha metido tanto estas mentiras dentro de la iglesia que ya no se sabe si es verdad o es mentira lo que se está hablando, lo que se está haciendo. La única parte donde nosotros podemos darnos cuenta o balancear o examinar si algo es cierto o es mentira es precisamente en la palabra de Dios. Por eso hacemos estos audios, para que nosotros aprendamos a estar firmes, a estar basados en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Pero si la palabra de Dios no lo dice, pues entonces para mí la verdad está dentro de la palabra de Dios, y es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. ¿Por qué hay que frenar estas mentiras? Porque se convierten todas estas mentiras en especulaciones, y lo que hace es que no tengan sentido y se formen esas mentiras como verdades que hoy estamos viviendo. Mire que muchas de las cosas que se hablan en el pasado ya hoy en día son común, son cosas del diario vivir, y nosotros tenemos que tener en cuenta de que no podemos vivir como un mundo vive, sino como la palabra de Dios vive, y eso es lo que el apóstol Pablo quiere darle a entender, y no solo a Timoteo, sino a nosotros en el día de hoy. El apóstol Pablo le dice que la ley es buena, y que la ley, cuando se usa correctamente, sirve ¿para qué? Para nosotros alinearnos de conocer qué es mentira y qué es verdad. O sea,
La ley nos muestra y nos revela el pecado. No es que nosotros, ni nunca ha sido mala la ley, sino que el problema de muchas personas es que creen que llevando la ley pueden obtener la salvación. O sea, con las obras de la ley. ¿Qué es las obras de la ley? Pues la ley dice que tal cosa es pecado. Entonces, si yo no hago pecado, si yo trato de ser una persona buena, entre comillas, porque no hay nadie bueno, dice el Señor Jesucristo, el único bueno es Dios. Entonces, si nosotros tratamos de seguir la ley para salvarnos, pues hombre, nunca nos va a salvar. Pero es buena en qué sentido, en que nos revela y nos muestra, mire, hay que hacer esto, es un cerco de protección, es una instrucción que Cristo, que el Señor Jesús, que Dios le dio a Moisés para que nosotros pudiéramos vivir dentro de ese marco de enseñanza, de esa instrucción, y eso es básicamente lo que la ley nos muestra, nos revela. ¿Para qué nos sirve eso? Precisamente para no salirnos de la verdad. Si nosotros nos salimos de ese parámetro, pues estamos pecando y estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces, tratar de estar dentro del marco, no para salvación, porque la única forma de salvarnos es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. El único sacrificio que acepta el Señor es el de Cristo, no más. Pero nosotros debemos de buscar la santidad, porque eso demuestra en nuestras vidas de que verdaderamente somos salvos haciendo la voluntad de Dios. Pablo habla a Timoteo y habla de la gratitud y la misericordia de Dios, porque él fue perseguidor de la iglesia. Él fue una persona que en medio del engaño, de la mentira que tenía como verdad, él persiguió a la iglesia, pero el Señor tuvo misericordia porque él no conocía del Señor. Así que el Señor tiene misericordia también de las personas y les da oportunidades. Mire, nosotros no somos los poseedores de la verdad. La única verdad la tiene el Señor Jesucristo en su palabra. Pero nosotros tratamos de guiarnos por la palabra de Dios. Así que si alguien quiere o cree que está de pronto engañado, pues vaya a la palabra de Dios, examine la palabra y con respecto a lo que diga la palabra, nosotros podemos sacar las conclusiones y el Espíritu Santo le va a revelar. Nosotros simplemente tenemos una declaración, como la dice Pablo, y es digna de confianza, que Cristo vino al mundo a salvarnos del pecado, como con el sacrificio en la cruz. Esa es la única tabla de salvación. Y lo único es que si alguna persona habla alguna otra cosa, pues la respetamos, pero siempre hacemos la declaración. O sea, respetamos lo que usted dice, pero nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios y nosotros nos llevamos en base a esto. Entonces, a lo último, ya le habla de las responsabilidades a Timoteo y dice que espera que le ayuden estas instrucciones a pelear las batallas del Señor. Mire, todos los días nosotros estamos enfrentados a las batallas espirituales, a que el enemigo quiere matar, robar y destruir a cada uno de nosotros, pero cuando nosotros tenemos estos instrumentos en nuestras manos, podemos combatir al enemigo, porque nosotros nos aferramos a Cristo para tener una limpia conciencia. ¿Cuál es la limpia conciencia? Que nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros pensamientos y todo lo que hacemos está basado en la palabra de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana. Es interesante este libro porque nos confronta y nos dice a nosotros, a cada uno, de que busquemos la palabra de Dios, que nos basamos en lo que está escrito en la palabra de Dios y no en lo que dice la gente. La gente, el mundo, hay muchas personas que supuestamente son muy sabias y muy inteligentes, pero si están en contra de la palabra de Dios, de lo que dice Dios, pues hombre, no son tan sabios, porque el único sabio y el único que sabe verdaderamente las cosas es Dios. Así que oremos. Amantísimo Dios, yo te doy gracias, papito lindo, por permitirnos haber leído esta palabra hoy, Señor. Gracias, papito hermoso, por esa instrucción que nos das a nosotros, Señor. Padre, queremos estar siempre en la verdad. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos engañar por las situaciones, por las circunstancias, por las personas, Señor. De verdad que hay muchas mentiras, Señor, que se han convertido en verdad, pero ayúdanos a discernir, Espíritu Santo, qué es verdad y qué es mentira y qué es engaño, Señor. Porque hay cosas tan
arraigadas que a veces ni sabemos. Pero por eso venimos a tu palabra, Señor, para que tú nos reveles y nos muestres la verdad absoluta que es Cristo Jesús y lo que está escrito en tu palabra. Te doy gracias por cada persona que escucha estos audios y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les guarde y que tengan un hermoso día.